Hermanos, buenas noches. Hermanos, buenas noches. Seguimos viendo lo que es una teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? ¿Qué es lo que hemos venido aprendiendo desde Génesis hasta el libro de Jueces? La teología bíblica nos enseña a nosotros que la palabra de Dios no son un conjunto de historias, llamémoslo desconectadas, llamémoslo desordenadas, llamémoslos incoherentes o llamémoslas confusas. La teología sistemática nos enseña que la palabra de Dios es una narrativa perfecta que comunica un solo mensaje coherente, consistente y muy fuerte. Primera a los Corintios, si yo voy a primera a los Corintios capítulo 15, versículo 1, Pablo les dijo a los Corintios, por lo cual asimismo, versículo 2, si retenéis la palabra que os fue predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si nosotros creemos que lo que hemos venido estudiando es la palabra de Dios que nos hace salvos, no creemos en vano. Por el contrario, vamos a crecer y madurar. Muchos falsos profetas, muchos falsos maestros se han levantado y ahorita por cualquier YouTube, por cualquier Facebook, por cualquier Instagram se pueden ver. Pero lo que nosotros anhelamos como iglesia y como ministros del Evangelio es que la iglesia crezca, porque nosotros somos los que tenemos que proveer a la iglesia las herramientas y las armas de defensa para esa clase de cosas. Por eso, mis hermanos, vamos a continuar en el libro de los jueces y vamos a empezar desde el capítulo 3, pero no sin antes decir, mis hermanos, me gustaría compartir pantallas, si me lo permite un segundito, mi hermano Alejandro, aquí, porque es que para mí es muy importante que veamos esto. En el capítulo 2, nosotros vimos que del versículo 11 al 13, vamos a ver esta clase de círculo vicioso por el cual el pueblo de Israel cayó. Entonces, del 11 al 13 del capítulo 2, vemos cómo el pueblo de Israel se rebeló contra Jehová. Del 14 al 15, vemos cómo se encendió contra Israel el furor de Jehová, o sea, la retribución. Pero vemos en el capítulo del 16 al 18 el rescate de Jehová, y Jehová levantó jueces. Y vemos cómo cuando ellos estaban bien, dice del 19 en adelante, que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más. Mis hermanos, esto es lo que nosotros vamos a seguir viendo durante todo el libro de jueces. Ya más o menos hicimos un bosquejo del libro de jueces y hoy vamos a empezar desde el capítulo 3. Entonces vamos al libro de jueces, capítulo 3, y vamos a estar leyendo el versículo 1. Dice así la palabra de Dios, pero antes, ya como empezamos en el resumen, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú nos dotas, Señor, con tu gran poder. Señor, que mi espíritu se renueve con las fuerzas nuevas de cada día del Espíritu Santo. Señor, Padre, escúchanos en esta noche porque hay muchas familias que necesitamos de ti. Que sea un bálsamo, que sea un aliento y que sea un consuelo para cada uno de nuestros corazones, porque es tu santa y bendita palabra. Que lo que hemos hablado nosotros, Señor, podamos transmitirlo. Toma el control, Espíritu Santo. Voz de Dios, nunca voz de hombre. Pues lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 1 dice así: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras
en Canaán. Mis hermanos, este solo versículo da para mucho, porque es que realmente se presentan tres razones por las cuales el Señor permitía que los cananeos permanecieran en la tierra junto a Israel. ¿Por qué el Señor permitió que estas naciones se quedaran? Bueno, el mismo versículo 1 nos dice que porque realmente muchos no habían conocido las guerras en Canaán. Número 1, Dios necesita castigar la apostasía de Israel. Eso lo vimos en el capítulo 2, versículo 3, versículo 20 y versículo 21. Número 2, probar la fidelidad para con Dios. Eso lo vimos en el capítulo 2, versículo 22 y lo vamos a ver aquí del 1 al 4. Pero mis hermanos, algo que es muy importante es permitir que el pueblo adquiera experiencia en la guerra. Mis hermanos, nosotros no somos un barco crucero, nosotros somos un barco de guerra y las armas nos han sido dotadas, dadas por nuestro buen Dios. Tenemos la oración, tenemos la palabra y tenemos al mismo Espíritu Santo que nos ayuda. Mis hermanos, por eso dice, dejó es con el propósito para probar. Dice, el propósito era usarlas para probar, y ojo con esto, disciplinar a los israelitas. Una cosa es probar y otra cosa es disciplinar, pero también tiene como propósito ayudar a los jóvenes en el aprendizaje de la guerra. Mis hermanos, las guerras de Canaán son las guerras de conquista que nos mostró, que vimos, que estudiamos allí en el libro de Josué capítulo 3. El Señor quiere probar a la siguiente generación, dándole también la experiencia de la guerra contra los cananeos. Mis hermanos, nos estamos dando cuenta que todo lo que sucede para el pueblo de Dios es con un propósito. En primera instancia, estos pueblos iban a ser instrumentos y así promover la disciplina moral y espiritual de los israelitas. Primer propósito. Y segundo propósito, el de hacer que conocieran la guerra a fin de que los jóvenes, los que no conocían, aprendiesen el uso de las armas y del arte de manejarlas. Mis hermanos, ¿qué tanto sabes tú de orar? ¿Qué tanto sabes tú de estudiar la palabra? ¿Qué tanto sabes tú del Espíritu Santo? Mis hermanos, porque es que probar es someter a experiencia con el interés de aprobar y afirmar. Cuando Dios nos mete, dice la Biblia, no nos metas en tentación. Dice, mas el que sea aprobado va a salir como oro. Ahí es donde está la gran diferencia. Cada uno de nosotros es tentado conforme a nuestras propias concupiscencias, pero el que es probado es para afirmar, para probar, para comprobar, para fundir y refinar. Mis hermanos, si nos damos cuenta, versículo 2 dice solamente, versículo 2 del 3, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, con el propósito que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Sus papás, la antigua generación, pelearon con el poder divino. Jehová les había enseñado a la guerra. Sus dedos eran para pelear, sus manos eran para pelear. Mis hermanos, ellos eran los instrumentos de destrucción sobre las naciones perversas, sobre los cuales la maldición descansaba. Pero saben, mis hermanos, ellos en este momento, por ese decaimiento espiritual, habían perdido su favor. ¿Qué tienen que hacer ahora? Aprender lo que es pelear como otros hombres, pero esta vez viene una situación sin intervención divina. ¿Cuántas veces hemos orado y a veces sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo? ¿Cuántas veces hemos sentido de que parece como si Dios está ausente? Y Él dice, nunca los dejaré, no los desampararé, derribados, pero nunca
destruidos. Por eso el versículo 5 y 6 dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Mis hermanos, esto constituye la conclusión no solamente de la primera sección que nosotros estamos estudiando, sino también de toda la introducción. Todo este es el recapitule de todos. Los israelitas tuvieron que vivir entre los cananeos. Imagínense en eso. Era la tierra prometida. Se suponía que los israelitas iban a vivir allá a plenitud, pero ahora resultó que los israelitas vivían entre los cananeos. Los israelitas sirvieron a los dioses ajenos. Los matrimonios mixtos, ojo con esto, fueron un medio para que la convivencia llegara a ser una contaminación. Siempre me encanta hablar del matrimonio mixto. Estamos preparando una serie con Angie de matrimonios para la eternidad, donde lo más importante es entender que el final, cuando la persona parta con el Señor, nosotros estaremos plenamente convencidos de que va a estar con Él toda una eternidad. ¿Alguna vez habían pensado en eso? Pero cuando son matrimonios mixtos, va a contaminar al creyente. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Los israelitas no pasaron la prueba de Dios. Fueron atraídos, número uno, por los matrimonios con los cananeos. Número dos, por la adoración a sus dioses. La desobediencia fue repetida, repetida, frecuente, frecuente. Y saben, mis hermanos, por eso Dios usó a los asirios y a los babilonios. 786, 582, porque tenía que expulsarlos de la tierra que aquí se habían ganado. Hasta aquí, mis hermanos, estamos viendo la primera sección del libro de Jueces. Aquí termina. Recordemos que los versículos y los títulos no son inspirados, es un orden que damos gracias a Dios por los hombres de Dios que tomaron ese trabajo, no es fácil, pero realmente hasta aquí viene la primera sección del libro de Jueces. ¿Cómo se llamó nuestra primera sección? Una conquista inconclusa. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta el versículo 6, porque estamos viendo la inestabilidad del pueblo de Israel. ¿Cómo le vamos a poner del capítulo 3, versículo 7 en adelante? Los periodos de la nación y sus jueces. Leamos versículo 7, por favor. 7, vamos a leer 7 al 11. Y vamos a ver cómo vuelve y juega el círculo vicioso del pueblo de Israel. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Si nos damos cuenta, Acera es con A mayúscula. ¿Por qué Dios es con D mayúscula y en este caso Acera es con A mayúscula? Porque es un nombre propio. Esa es la razón. Y si nos dimos cuenta, en el capítulo 2, versículo 12, Baal también tiene B mayúscula, porque es su nombre propio. Eso es muy importante de entenderlo. Dios escribe con D mayúscula porque es su nombre propio. Así es y así será siempre. Miremos versículo 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces, subrayemos esa palabra, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó subrayemos esa palabra, libertador, a los hijos de Israel, y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él. Espíritu con E mayúscula, porque es un nombre personal, porque es una
persona, y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra, subrayen ahí, 40 años, y murió Otoniel. Las dos clases que vemos en el versículo 7 gradualmente llegaban a intercambiar costumbres y se formaban alianzas por los casamientos hasta que los israelitas se relajaban y miraban que la severidad de sus principios eran no tan malos. Realmente mostraban una conformidad. Ellos se sentían conformes. Mis hermanos, si nos damos cuenta, el libro de Jueces está escrito en una serie de ciclos y el primero de cada uno es la apostasía. La apostasía. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que decimos. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque realmente el libro de Jueces nos tiene que enseñar a nosotros a permanecer firmes. Levantó a un juez, Otoniel, significa león de Dios. La primera opresión de castigo venía del norte, de Mesopotamia. Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Que realmente Otoniel es una figura, un modelo en diferentes maneras. Perteneció a una familia que tenía conexiones cercanas con Judá. Recuerdan que en capítulo 1, versículo 13, vimos que Judá era como la tribu primaria, la dirigente, aún más. Él ya se había distinguido en batalla, lo vimos en capítulo 1, versículos 11 y 15. O sea que él no tenía un matrimonio con los cananeos, o en este caso con las cananeas. Mis hermanos, la carrera de Otoniel siguió el modelo que nosotros estamos viendo del 11 al 19 del capítulo 2, pero con dos detalles añadidos. Y esto es muy importante. El clamor de los hijos de Israel, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, y ojo con esto, y la dotación del Espíritu de Dios. Yo creo que no hay otro libro más específico del trabajo, la obra, el proceder del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como en el libro de los Jueces. Esta es la forma como el Espíritu Santo trabajó en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacía? El pueblo clamaba, miremos el versículo 10, por favor, 3:10. El pueblo clamaba, o sea, hicieron lo malo. El pueblo clamaba y dice que Dios escogía un libertador. Pero ¿qué hacía de especial a este libertador? Que el Espíritu de Jehová venía sobre él. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Venía, no decía que lo poseía, venía. Es como un vestido. ¿Me hago entender? Eso es algo que tiene que quedar para nosotros muy, muy claro. El Espíritu Santo de Dios se apoderaba de ciertos hombres, los capacitaba. ¿Para qué? Para tener valentía, como en el caso de Otoniel, de Gedeón, fuerza en el caso de Sansón. La experiencia varía. Lo que quiere decir es que el Espíritu de Dios se vistió. El libertador se convirtió en una vestidura o su completa posesión. Es algo que nosotros tenemos que tener claro en el actuar en el Antiguo Testamento con respecto al Espíritu de Dios. Hoy mora en ti, mi amado hermano, mora en mí. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que en esta dispensación, en este tiempo, en esta administración de Dios con la humanidad, está actuando de una forma completamente consecutiva. Ojo, no dije distinta, no dije similar, dije consecutiva con lo que Él quiere hacer, un solo plan.
Eso es lo que a nosotros nos muestra Otoniel, lo que vamos a ver con Gedeón y lo que vamos a ver con otros. Es algo muy importante, mis hermanos, que tengamos en cuenta. Vamos a estar viendo del 12 al 14. Vamos a ver otro varón, Ahot. Primero, 7 dice, hicieron. 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. El 12 al 14 nos proporciona el trasfondo para el relato de la carrera de Ahot, el segundo juez. Pero algo que nos dice es que el Espíritu Santo no vino sobre él. Aquí yo no lo leo, pero vamos a ver qué está pasando y por qué este hombre los liberta. Versículo 15 al 30 vamos a leerlo rápidamente, no despacio. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gerá, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Mis hermanos, si bien es el modelo básico, es el mismo como para Otoniel, Ahod es una figura bastante diferente. Era de la tribu de Benjamín, versículo 15. Y usó, ojo con esto, de un engaño astuto para asesinar al tirano. Eso hizo este hombre. Antes de entrar en batalla abierta, primero él usó un astuto engaño. No obstante, y ojo con esto, sus acciones fueron dirigidas providencialmente por el Señor, quien usó a este héroe tan inverosímil para llegar a liberar a su pueblo. Estaban indignados, era injusto. Pero realmente, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que ver no fue lo que el tipo hizo, sino lo que Dios hizo por medio de él para matar a tantos.
En el versículo 24 veo algo, dice que cuando hubo el salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, sin duda él cubre sus pies. Eso es una alusión, una indirecta para funciones del baño. ¿Qué estaba haciendo? No lo voy a decir. Pero ¿se acuerdan que así le pasó a Saúl cuando estaba allí en la cueva? Él cubre sus pies. Mis hermanos, la Biblia no nos quiere ocultar nada. Nada nos va a ocultar. Este fue Ahod. ¿Libertó? Sí. ¿Lo hizo con el Espíritu de Dios? No. ¿Dios lo usó para que eso sucediera? Sí. Derribados, pero nunca destruidos. Y este es Ahod. Versículo 31. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Listo. ¿Qué nos dice? Que era Samgar, que era hijo de Anat. O sea que Anat, Samgar es un nombre, ¿cierto? Ahora, ¿qué hizo? Mató a 600 filisteos, un pueblo guerrero que emigró a Palestina desde la región del Mar Egeo. Y fue uno de los principales rivales del pueblo de Israel hasta que David los derrotó. Una simple, dice, aguijada de buey, un instrumento, esto era un instrumento usado para controlar al buey cuando ellos araban. Tenía un clavo en el extremo y una hoja cortante en el otro. Medía más o menos de 2 a 3 metros. Que imagínense ese palito, yo no sé, no me lo imagino matando a 600 pintas con eso. Pero ¿por qué la Biblia no nos muestra más sobre Samgar? Es porque hay varias similitudes en las historias, tanto de Ahod como de Samgar. Ambos libran a Israel del opresor a través de una proeza individual, para mí espectacular, y utilizan un medio totalmente inesperado. Un palo con una puntilla por acá, 2 metros, otro filo por acá, el otro con una daga y dice que es zurdo. Pero algo que llama la atención es que no se menciona opresión, apostasía, no se menciona clamor. Podemos especular que solamente los filisteos amenazaron a los israelitas. Y Sangar vivía durante el reposo iniciado por Ahod, en el sur de Israel. Eso lo vemos en el 3:30. Posiblemente la llegada de los filisteos en números grandes a Canaán no había sucedido tanto. Entonces Sangar lucharía contra un grupo pequeño de filisteos que habían vivido en la costa sur. ¿Cuántos son 600? Para los filisteos era una unidad militar. Ahora bien, la Biblia nos dice que él mató a 600. Lo increíble de la hazaña y lo que el autor quiere resaltarnos es que con Dios no hay imposibles. Lo que hizo Sangar se asemeja a lo que hizo Sansón, que lo vamos a ver. Un número grande de muertes de filisteos con un arma improvisada, imposible. Pero con Dios, mis hermanos, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que con Dios no hay imposibles. No lo hay, ni lo habrá, nunca lo va a haber. Nunca lo va a haber. Nosotros somos una mayoría con Dios. Eso es algo que nosotros nos tiene que quedar muy claro. Vamos a ver, por favor, el capítulo 4. Vamos a estar leyendo ahora el capítulo 4 del libro de Jueces. Ya hemos visto 3 de los jueces. Lo veíamos hace ratico, son jueces menores, no por la importancia, o jueces mayores, no por lo que hicieron, sino porque así viene. Y aquí viene una historia bastante, bastante hermosa. Leamos, por favor, 4:1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim.
Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma consigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Mis hermanos, nuevamente vemos la apostasía. ¿Qué es apostasía? Un abandono de su fe. Vemos una opresión, un dominio de parte del enemigo. Vemos un clamor, que es un lamento del pueblo, y vemos un rescate. Si miramos lo que leímos, la muerte de Ahod hace eco desde el Jueces 2:19, preparándonos así para una apostasía peor. Por eso vino este castigo. La historia de Débora y Barak, mis hermanos, es muy interesante. La liberación de Israel fue inspirada por una mujer de gran fe, sabia en su ministerio. ¿Saben qué quiere decir Débora? Abeja, mucha abeja. Débora hacía las veces de juez y profetiza. El profeta es el vocero de Dios. Las personas le consultaban mientras ella se sentaba en una palmera. En virtud de su ministerio espiritual y lo que hacía por el pueblo, Débora ocupó un lugar único entre los jueces. Hubo buenos jueces, hubo regulares jueces, hubo pésimos jueces, pero Débora es especial. Ella ejerció funciones de árbitro, una especie de mediadora intermediario, y también fue juez, una consejera, antes de librar a todo el pueblo. Tenía el don de hacer poemas, lo veremos en el capítulo 5. Aparentemente los cananeos habían ocupado de nuevo una colina que para ellos era significativa, la de Azor, una ciudad destruida por Josué, y la habían convertido en el centro, en la base de operaciones del poder cananeo. Las tribus de Isaacar, Zabulón y Neftalí fueron aisladas de sus hermanos del sur por las fuertes guarniciones que ellos habían hecho. Como eso lo vamos a ver ahorita en el capítulo 5, 6. ¿Qué fue lo que impulsó al pueblo a clamar? Los cananeos asolaban de tal manera la tierra que los israelitas no se atrevían a transitar por las carreteras principales, sino que viajaban a escondidas por todos los senderos montañosos. Pero de nuevo, el clamor de Israel ha convertido a Jehová, el único Dios verdadero, en su libertador. Si vimos en el versículo 6 del 4, Débora manda a Barak a la batalla. Pero realmente ella le dice que si Jehová, el Dios de Israel, no lo ha llamado, Dios es el verdadero libertador. Jehová manda llamar a Barak a la batalla. Luego trae a Sísara. Versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti?
y Barak descendió del monte Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Jehová va delante de ti. Mis hermanos, realmente Débora era una mujer poco usual, de sabiduría, inteligencia, quien cumplía muchas tareas. Mis hermanos y mis hermanas, en esta noche, Dios puede usar a mujeres poderosas, no, mujeres con el poder del Espíritu Santo para tareas civiles, religiosas u otras tareas. Hulda, las hijas de Felipe, Febe. El ministerio del Señor Jesús estuvo rodeado de muchas mujeres. Mis hermanos, realmente es muy importante para nosotros que entendamos cuál es el rol y el papel de una mujer. Es que a pesar de que estamos en una cultura, recordemos que el libro de Jueces es una cultura patriarcal. Aquí aparecen dos mujeres valientes que ocupan un lugar especial en el Salón de la Fama de Israel. La primera de ellas es Débora, la segunda ya la vamos a ver. ¿Cuál era la sala de audiencias de Débora? Una palmera. Cuando le tocó defender a Israel en el campo de batalla, no vaciló y puso en vergüenza a Barak. Dos mujeres y el poder de Dios. ¿Qué tanto poder de Dios tienes, mi querida dama, en esta noche? Mi hermana, te hablo a ti especialmente. Una mujer virtuosa es una mujer bendecida, honesta, justa, íntegra. Pero esta mujer también vive de acuerdo a los principios de Dios y conforme a la voluntad de Dios. La única forma en que una mujer puede marcar la diferencia es cuando sabe que el centro de su vida es Dios. No le importa, mis hermanas, quiero que me entiendan bien esto, no le importa si se desarrolla material, intelectual o físicamente. Lo único que esta mujer virtuosa quiere es agradar a Dios. ¿Qué cualidades tiene una mujer virtuosa? Es valiosa. Proverbios capítulo 31, versículo 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una mujer virtuosa es confiable. Proverbios capítulo 31, versículo 11. Su esposo confía totalmente en ella. Es trabajadora. Proverbios capítulo 31, versículo 13. Ella recoge lana y lino y trabaja feliz con sus manos. Es excelente administradora. Proverbios 31, 16. Va a un terreno, lo compra y usa el dinero que ha ganado para plantar el viñedo. Es generosa. Proverbios 31, 20. Siempre tiene algo que dar a los pobres. Teme al Señor. Proverbios 31, 30. La gracia y la belleza son engañosas, pero la mujer que respeta al Señor es digna de alabanza. Es de testimonio. Ruth capítulo 3, versículo 11. Ahora, jovencita, no tengas miedo. Haré lo que me pides, dijo vos, porque todo el mundo sabe que eres una mujer de testimonio. Pero también es una mujer sabia. Proverbios capítulo 14, versículo 1 dice, la mujer sabia edifica su casa, la insensata la derriba con sus manos. El que más me gusta a mí, trae alegría a su esposo. Proverbios capítulo 12, versículo 4 dice, la esposa buena es orgullo de su esposo, pero la mala acaba con él. Mi querida dama, ustedes son un regalo. Proverbios 19, 14 dice, la gente recibe como herencias casa y dinero, pero una buena esposa es un regalo del Señor. Y lo que yo más anhelo realmente para la iglesia, mis hermanas, es que instruye y anima. Tito capítulo 2, versículo 3 dice, de igual manera, enseña a las ancianas a vivir de una manera que muestre reverencia y respeto a Dios,
Diles que no hablen mal de los demás y que no sean esclavas del vino. Estas ancianas deben enseñar bien, para que las más jóvenes aprendan a vivir de una manera que muestre su amor por su esposo y sus hijos. Las jóvenes deben aprender de ellas a tener buen juicio y un corazón puro, a cuidar la casa, a ser amables y a estar dispuestas a servir a su esposo. Así nadie podrá criticar el mensaje que Dios nos ha dado. Mis hermanas, feliz Día de la Mujer. Hoy es un buen día para decirles, Dios está con ustedes. Dios realmente quiere hacer de ustedes un ejemplo. Pregunta, ¿cuánto tiempo estamos con Dios? ¿Cuánto tiempo le invertimos a Dios? Esto suena muy bonito. La verdad es que esto suena muy chévere, pero es una realidad. Es una realidad. Que lo que más anhelamos nosotros es que las jóvenes sean enseñadas por mujeres que saben buscar a Dios. Mis hermanas, de nuevo, de mi parte, las bendigo, porque sé que no es fácil, no es fácil, pero si confiamos en el Señor, es lo más seguro. Amén. Versículo 6 dice que Jehová usó la convocación del ejército de Israel para cumplir su promesa de atraer a Císar hacia Barak. Y algo que vemos en el versículo 11 es que hay una interrupción. Versículo 11 dice así: Heber Seneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y habían plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sison. Pero si nos damos cuenta, la narración se interrumpe por el versículo 11. ¿Qué tenía que ver ahí de ver con la batalla? ¿Qué tenía que ver eso? Lo que pasa es que Eber estaba en la mitad del conflicto. Eber se encuentra en la mitad de los dos ejércitos. No solamente en el texto, si lo vemos es prácticamente la mitad, sino también de los dos ejércitos. También de los dos ejércitos en medio del capítulo, pero también en medio de sus relaciones. Porque si le apuntaba a los de Israel y perdían, pues se le venían los otros y lo mataban. Y si le apuntaba a los otros y morían, entonces estaban toda la mitad. Pero aquí tiene que darle ingreso a una mujer que se llama Jael. Dice la Biblia, versículo 15, y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros, a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Císara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta y le dijo, ¿quién le dijo? Él, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, hágame un favor, estate en la puerta de la tienda y si alguien viniera y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes
y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba y ella aquí, y he aquí, Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así, ojo con esto, así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Mis hermanos, ¿qué clase de leche era? Pues realmente sí era una leche especial. La llaman en esa tierra la llaman Levén. Es una leche de nómadas. Sí tiene un efecto somnífero y sí, sí es así. Entonces la segunda mujer que nosotros vemos aquí es Jael. O sea, la primera es Débora y la segunda es Jael. Ahora bien, versículo 21 nos dice que tenía una estaca y un mazo. El golpe valiente de Jael en una tienda, en un lugar de campo de batalla, atrae la alabanza de Débora y Barak. Se lo vamos a ver en el capítulo 5. Su fortaleza y habilidad, sin duda alguna, habían sido fortalecidas por un poder, pues seguramente era muy fuerte en su mano y, y bueno, lo hizo. Puede ser una estaca de las que sostenían la tienda. Pero más allá de eso, realmente lo que tenemos que mirar es, probablemente era una de las estacas con que sostenía las cuerdas de la tierra. Para Císara la huida era imposible, pero mis hermanos, quitarle la vida de esta forma era un asesinato. Y aparte de eso, fue una violación de todas las ideas de honra y amistad que se consideraban sagradas entre los pueblos pastoriles. Y para lo cual era imposible concebir que una mujer en las circunstancias de Jael tuviera motivos a no ser el de ganar favor de los vencedores. Y aunque fue predicha por Débora, fue solo el resultado de la presencia divina y no, ojo con esto, y no del decreto divino ni la aprobación. Y aunque más adelante en el capítulo 5 vamos a ver que Débora como que intenta levantar eso, se debe considerar lo que está diciendo en el canto pronunciado no por el carácter moral de la mujer, ni por lo que hizo, sino por los beneficios públicos que en la soberanía de Dios resultaron de ello. Mis hermanos, a veces nos cuesta pensar la manera de actuar de Dios. La Biblia, yo no estoy aquí para justificar a Dios. La Biblia no justifica su acción, la acción de esta mujer. Solo reconoce que sabía de qué lado estaba y su valentía. Y realmente, como ya lo hemos visto, Dios usa hasta los que carecen de normas morales para llevar a cabo sus planes. El fin no justifica los medios. Y eso nos tiene que quedar clarito, clarito, clarito. Porque realmente el versículo 23 es claro. El que sometió a este pueblo fue Dios. Ni Débora, ni Barak, ni Jael liberaron a Israel. Dios fue quien lo hizo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy en claro, mis hermanos. Porque así, mis hermanas, como yo les digo, que es una mujer virtuosa, así también tenemos que tener muy en cuenta que el fin nunca va a justificar los medios. Jamás. No podemos permitirlo. Mis queridas damas, oramos por ustedes, porque seamos honestos y genuinos delante de Dios. No le añadimos a su santa y bendita palabra. No lo hacemos, no tenemos por qué hacerlo. La Biblia dice eso, eso es lo que tenemos que leer, eso es lo que tenemos que pensar. Capítulo 5, vamos a ver el cántico de ella. ¿De quién? De Débora y de Barak.
Rápidamente vamos a ver el capítulo 5, porque es un canto. En la primera parte de este canto, del 2 al 11, se alaba al Señor. En el 5 vamos a ver cuál es la ocasión. Dice, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Del 6 al 11, vamos a ver hasta ahí. Entonces, la primera parte de este canto, del 2 al 11, se alaba al Señor. Seguido, vamos a ver cómo es la ocasión de la alabanza. Mis hermanos, este cántico de victoria es uno de los poemas más antiguos de la escritura. Los temas de la bendición, el número 2, dice así, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Y vamos a ver también la maldición en el 31, 5:31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sea como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. Mis hermanos, aquí se relata de nuevo en forma poética la historia del capítulo 4. La oración intercesora. Mis hermanos, ¿intercedemos? ¿Oramos realmente los unos por los otros? La oración intercesora encomendada a la voluntad de Dios termina en una canción que tiene muchos aspectos. Entre ellos, vamos a bendecir a Jehová, versículo 2. Vamos a alabar a Jehová. Mire versículo 3. Oíd reyes, escuchad oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Afirman la obra de Dios. Mire versículo 4. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Versículo 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Y como vimos ya, también la maldición en versículo 23. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que Dios, mire, vamos a leer 20 y 21. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara, los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. ¿Sabe qué está diciendo acá? Dios mandó un fuerte aguacero, 900. ¿Cuántos carros de guerra tenía? ¿900? Un montón. Pero ¿sabe qué dice? Dios mandó un fuerte aguacero que inundó el Cisón y los carros quedaron atascados. Hasta el mismo Císara se vio obligado a abandonar su propio carro y huir a pie, en pleno apogeo de la batalla. Las estrellas combatieron desde los cielos y en la tierra el río respondió convirtiéndose en un torrente que destruyó al enemigo. ¿Cuánto tiempo la pasamos de rodillas? Estamos en una guerra. Somos un buque de guerra. Todos ellos trataban desesperadamente de escapar. Pelearon las estrellas, qué poesía. Dios usa todo a nuestro favor, todo. Mis hermanos, nosotros tenemos que cantar a Jehová. Tenemos que acostumbrarnos a cantarle a Él y solamente a Él. Hermanos, la maldición de los enemigos en esta forma había sido común desde el tiempo de Moisés. Ya lo vimos allí en Números 10. Pero mis hermanos, el tema principal del canto son los actos justos del Señor.
Débora y Barak estaban cantando porque los actos del Señor son justos. Él fue adelante como el campeón de Israel y arrasó con sus enemigos y arrasó con el mismo Israel, porque Israel tuvo que callar. En esto debemos recordar el canto de los israelitas cuando allí con Moisés, cuando peleó contra los egipcios, echó a la mar los carros del faraón. Israel aprendió que el Señor que los había hecho suyos mediante un pacto era el Señor de la creación y Él la gobierna, así como la historia. Él es Señor, por siempre Él reinará. Vemos una introducción, una alabanza al Señor y un llamado a escuchar el canto, versículos 2 y 3. Vemos la llegada del Señor como el campeón de Israel, versículos 4 y 5. Vemos las condiciones ante la batalla, versículos 6 al 8. Vemos un llamado a participar en la batalla, 9 al 13. Vemos las respuestas de las tribus de Israel, 14 al 18. Vemos cómo es el centro de la batalla, 19 al 23. Vemos la muerte de Císara, 24 al 27. Pero mire lo que dice 28. 5:28. La madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tardará su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella se respondía a sí misma, no han hallado botín, lo están repartiendo. A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. La esperanza en vano de una madre. Y por último, el epílogo. Mis hermanos, Débora se levantó como una madre. Débora se levantó como una madre. Y termina diciendo que la mamá de Císara se estaba asomando. Jehová gobierna. Jehová pelea por nosotros. Jehová nos ha dado a nosotros todas las armas para que las usemos. Todas, todas mis hermanos, todas las armas las ha dado el Señor. Yo pregunto en esta noche, ¿las estamos usando? ¿Realmente las estamos usando, mis hermanos? ¿Realmente vamos ante el trono de su gracia? ¿Realmente ponemos a la gente bajo su protección? ¿Realmente lo hacemos? Y aquí, mis hermanos, termina otro juez. No sin antes decirles, mis hermanos, que esta batalla no es de nosotros. Esta batalla le pertenece a Dios. A veces queremos luchar contra nosotros mismos, contra lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero recordemos algo, mis hermanos. El mismo sol que derrite el hielo también endurece el barro. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para esta guerra? ¿Qué tan preparados estamos nosotros para decirle al Señor sí? Sí, lo vamos a hacer, pero no lo hagamos por emociones. Hagámoslo porque sabemos que de Jehová es la tierra y su plenitud. Oremos. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque todas las palabras son en ti sí y en ti amén. Porque todo lo que hay en la palabra de Dios es real.
porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, porque tu palabra es lumbrera a mi camino, porque Señor queremos guardar tu palabra, pero queremos hacerla una realidad en nuestras vidas. Espíritu Santo, yo te pido que selles esto que hemos hablado en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias por todo.